Hola leyendas, se está estrenando algo que de veras considero una rareza. Pero al ser animado, ser de DC y al ser para video, pues siguiendo la tradición revisaremos, espero rápidamente, Justice League y Ruby, superhéroes y cazadores. Para empezar, no conozco la historia de Ruby igual que muchas personas, pero lo que leí es lo siguiente, en resumen, está el mundo de Redman, que es atacado por unas criaturas llamadas Grimm. En ese mundo hay una sustancia conocida como polvo, que sirve para dar energía, y hay unos jóvenes adolescentes que van a una academia donde aprenderán a controlar su semblanza, que es como sus poderes, y se convertirán en cazadores y enfrentarán a los Grimm. Se resalta el equipo Ruby y creo el equipo Juniper, pero para el que no sepa del tema, en la película no se verá mucha distinción entre ambos equipos. Me llamó la atención que a pesar de la estética de todo bonito, estos personajes hablan de una vida dramática, tortuosa, con miedo a lo que les pueda pasar en cualquier momento. También la tecnología como que es avanzada para varias cosas, pero a veces hay como un aspecto medieval. No sé, si falta algo por decir o algo que corregir, por favor cuéntenos, ayúdenos en los comentarios. ¡Bien hecho! Empezamos con alguien despertando, un joven Superman, y aquí va lo primero. Si bien tiene recuerdos como Superman, de adulto es un adolescente lleno de inseguridades, confundido, etc. Y ahí ve a dos chicas peleando con monstruos raros, una es Ruby y la otra es Yang. Él se va a unir a la pelea, pero todos sus poderes no funcionan, la ropa está bien rara, tiene un martillo, igual se une a las chicas para enfrentar a los Grimm. Para ellas también la memoria está como rara, así que irán a preguntarle a Ozpin, el que lo sabe todo. Pasamos donde está una familia como con orejas de gato, la mamá preocupada por lo que hacen Blake, la chica y sus amigas. Bueno, entre cosas allí llegan unos guardias con Diana, Wonder Woman, que se libera pero también se rinde diciéndole lo mismo, que no sabe qué hace allí y sus recuerdos están borrosos, pero que ella era una adulta de otro mundo. Como por alguna razón el sistema de comunicaciones mundial está fallando, Blake dice que lo mejor es hablar con Ozpin. Pasamos a una fiesta de alta sociedad donde está esta chica Waze diciéndole a su padre que deberían estar acomodando el sistema de comunicaciones. También se encuentra con un traje de murciélago que guarda por ahí y se encuentra a Bruce, que dice que viene de lejos. Descubre que Bruce quiere entrar a un laboratorio y bueno, cuando tratan de detener a este chico, Emo hasta el cansancio saca alas de murciélago, pero igual es capturado y encarcelado. Mención especial aparte para la música de la pelea entre Waze y Bruce y la animación del momento. Resulta que Diana y Superman y las chicas Ruby se encuentran. Ellos se reconocen, pero la vaina está rara. Ellos recuerdan que estaban peleando como con una criatura o algo así antes de despertarse allí, y las chicas también tienen fallos de memoria, algo les pasó. De hecho llega este tipo Ozpin, dicen que el tipo había muerto y que su conciencia era en Oscar, un niño más pequeño, entonces cambia del uno al otro, lo cual es raro. Bueno, en la academia también están entrenando Flash, Cyborg, Vixen y la Linterna Verde Jessica Cruz. Ella está sin anillo y bien insegura, dicen que por allá lo habían visto en otra oficina. También están entrenando los que serían los Juniper. Vixen tiene cola, sí. Bueno, todo el mundo anda confundido, pero bueno, si acuerdan es que les falta Batman. Batman está en su celda probando sus alas de murciélagos, una visión especial y que puede escupir ácido. Entonces Waze le lleva su traje y salen de allí porque ella también ve que hay algo raro. Jessica anda sin anillo, Vixen sin collar de amuleto, así que se van a dividir para encontrar el anillo a Bruce y enfrentar a un tremendo Grimm que está en el bosque. Parece que las chicas Ruby estaban peleando con él antes, pero bueno, lo de la memoria está fallando. Por ahí empiezan como a discutir por cosas y Superman los calma. Allí los llaman solo Clark porque Superman le suena raro para un chicuelo. Con Waze, un Bruce confundido busca un laboratorio. A él le parece que lo que está viendo son como hologramas y que el laboratorio está escondido por allí. Allí les toca pelear con estas criaturas Grimm que están absorbiendo el polvo, esta vaina mágica. Hay una cierta tensión semi-romántica entre Bruce y Waze. Allí él tiene poderes y se siente útil, o sea, resulta que en el otro mundo se siente inútil. Esto lo dice mientras, después de haber derrotado a esos Grimm, están revisando vainas raras en el laboratorio que estaba escondido. Los del bosque también van por ahí. Vixen se siente rara con su cola, Cyborg no tiene que hackear, así que se desesperan y entran a discutir incluso con estos personajes Nora y Lee. Se va como alterando la gente a rato. Jessica anda con Joan, muy desesperada por su anillo. Él la quiere ayudar a que se calme. Básicamente ella cuenta su historia y sentimientos. La cosa es que meditando ella los lleva a una habitación en blanco, dándose cuenta cómo está todo en realidad y que todo lo que hay
alrededor es una ilusión, así les cuento. Tampoco están en el mundo de las Ruby. Entonces, dándose cuenta de que eso es la realidad y que todo lo que ven es una ilusión, por ahí los ataca una vaina rara, pero se logran escapar. Diana también va por ahí en un avión con Blake y Yang, hablan sobre ser guerreras y que en ese mundo en cualquier momento se pueden morir solo con ir a la escuela. Eso me llamó la atención. Diana puede invocar sus brazaletes, volar y su lazo, y eso está bien porque también los atacan Grimm voladores y hay pelea, pero se defienden bien. También notan que esas criaturas Grimm están absorbiendo polvo, mientras para Jessica es muy claro que todos están atrapados, quién sabe en dónde. Mientras están en el bosque, aparece un mega dragón Grimm, el que van a enfrentar, y hay otros monstruos y todos se tiran a pelear. El tema es la lucha por el liderazgo entre Ruby y Superman. Él dice que tiene más experiencia y ella que conoce más ese mundo, pero bueno, Superman está como más en el plan de aconsejar. Para resaltar, a veces Flash está como lento. Por otro lado, Batman ve que hay un código corriéndose en ese mundo o donde estén y es extraño. También se están dando cuenta que esos Grimm, si bien tienen ataques físicos, parecen también medio holográficos. Esto los pone a dudar. Jessica y John andan volteando y él empieza a oír a Pimra, que es un personaje que se murió en algún momento. Él la ve, ella parece que los quiere ayudar, pero no, los quiere como atrapar. En el bosque sigue la pelea. Batman y Boyce también ahora andan peleando con unos Grimm que llegaron y la cosa está compleja hasta que llega Diana con Yankee y Blake. Y bueno, se encuentran, está lo de que Bruce no sabe decidirse o quedarse allí. Bueno, por allá está Jess también asustada, John desesperado, las paredes, techo y suelo los aprisionan, sabiendo que no saben dónde están. Sí, no, es de verdad, ya saben que no saben dónde están. Bruce y el resto van al bosque. Con el apoyo de John, Jessica se llena de confianza, da el juramento de los linternas verdes y bueno, se salvan, todo es verde. Como que sí, pero como que no tiene su anillo. Y también se van para el bosque. Les sorprende que Batman llega con poderes y bueno, va a ser un buen equipo con Superman. Están todos contra estos Grimm que salen. Bruce nota algo raro en los dedos de Flash, como si un mensaje se tratara. Y también dicen que Flash huele diferente. Es que no es Flash, o bueno, sí es Flash, pero se le metió el villano Kilgore, que es como un robot poco usado. Era con el que la Liga de la Justicia estaba luchando antes de llegar allí. Es un villano de Flash, de hecho. Él tuvo ese plan de llevarlos allí y volverlos adolescentes para hacerlos vulnerables, lidiando con hormonas e inseguridades, pidiendo ayuda. También llegó Go allí a los enemigos de el otro, el que los ayudó. Y bueno, los enemigos eran Ruby y compañía. Dicen que Ruby es la más embarrada, como que la que más problemas tiene. Pero bueno, lo importante es que todos pelean. Superman le habla a Ruby del liderazgo otra vez en medio de la pelea contra los Grimm y Kilgore logran liberar a Barry, a Flash, y ven que el villano realmente también está atrapado en ese mundo. Además se le mete al super dragón Grimm. Barry, bueno, recupera el anillo de Jessica y el collar de Vixen y hay super batalla final de la que no hay mucho que decir, pero es larga y es más para disfrutar en animación. Todos trabajan juntos, es como más bien cliché con la frase de mis amigos creen en mí. Se resalta el poder de linterna y bueno, logran detener todos estos monstruos y a Kill. Ya para finalizar, están en el laboratorio y Diana le cuestiona a Bruce si se quedará, pero él es un guerrero donde sea, así que se irá. Despedida nostálgica, Jessica abre portales y cada equipo va por su lado con las despedidas tristes. No sé, es raro porque Bruce está mucho mayor que Waze. Y bueno, Ruby le recuerda a Superman que sí es un niño, al menos en el corazón. Y bueno, salen cada equipo para su mundo y resulta que los de Ruby se despiertan como si fuera un entrenamiento de realidad virtual, pero no están seguros que fuera una misión de entrenamiento. Tendremos una segunda parte, parece que en unos meses, pero no veo confirmación oficial. No entra en mi lista de favoritas, se enfoca en un público más adolescente, creo. Y bueno, no soy muy conocedor de Ruby, pero me llama la atención pese a la estética, el drama que parecen vivir esos personajes. La película, bueno, la historia goza de ese problema de meter muchísimos personajes para 1 hora 20 minutos. Ahí bueno, muchos quedan flojos, como que casi que sobran, son como solo un apoyo en el fondo. No me gustó esa actitud de la liga adolescente, pero me parece que está bien adoptado para lo que buscan. Lo que sí me llama la atención son los rediseños. Visualmente me encantó. Batman no me gustó su actitud, pero la animación y los diseños, insisto, me parece que se pueden disfrutar mucho. Es un espectáculo visual, dirían los más expertos. Por lo menos a mí me gusta, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Yo sí quiero saber cómo termina la historia, eso sí. Quisiera saber si me recomiendan la serie de Ruby. Déjenlo en los comentarios, den su like o su dislike y asegúrense de estar suscritos, que yo los espero en la siguiente Geek Review.